Bien, oficialmente, Shalom, que Hashem sea con todos y cada uno de ustedes. Bienvenido a esta sección donde estamos investigando en la escatología judía, específicamente el año 3 y medio al cuarto dentro de los 7. Antes que nada, me gustaría ir en lo que hemos estado viendo en las últimas 24 horas. Las últimas 24 horas se ha sentado precedente donde Rusia ha disparado un misil balístico intercontinental que no tenía cabezas nucleares, pero sí tenía explosivos muy fuertes. Esto no había ocurrido nunca en la historia moderna. Y esto es bien, bien importante poder hablarlo así hoy porque esto sienta un precedente. Hace unas 2 semanas atrás había mencionado que nosotros teníamos que estar pendientes porque se estaba hablando de mucha paz. Había una gran expectativa de que ahora, después del triunfo del presidente Trump nuevamente volviendo al poder, si es que ocurre de aquí a enero 20, se hablaba de esta expectativa de supuestamente un alto a los conflictos, a las guerras. Se hablaba de unos altos al fuego también en Israel, Ucrania, pero hemos visto que hay una agenda detrás. Lo había compartido a ustedes que no se dejaran eh, llevar por los medios que hablaban de esta gran expectativa y mucha de la confianza del mundo, tanto del sector de la cristianismo como de muchas personas observantes, de que ahora con el presidente Trump todo se iba a arreglar. ¿Qué estamos viendo? Bueno, pasado lunes la administración de turno, o vamos a decir, esos son los que dan la cara. Hay una élite que está controlando todas estas cosas aquí en Estados Unidos, en el mundo, pues tomó la decisión de autorizar a Ucrania a poder tirarle o enviarles o atacar territorio de Rusia bastante adentro con unas armas de largo alcance que no se habían utilizado. ¿Cuál fue la respuesta de Rusia? La vimos esta madrugada. Enviar ese cohete misil intercontinental, el cual es uno de los más potentes, hipersónico, subiendo y destruyendo parte de una ciudad en Ucrania. Los videos son increíbles. Esto nunca se había podido documentar porque no había ocurrido. Y vemos esta gran escalada. Vemos cómo se están movilizando muchas tropas desde Polonia para Rusia, Polonia como parte de la OTAN. Es importante que nosotros consideremos que la OTAN puede ser el precursor de lo que vamos nosotros a ver como la Alianza Occidental, que más tarde, escatológicamente hablando, le podemos llamar eh, estas naciones poderosas que se alían con el Leviatán. También hemos visto cómo la Corte Penal Internacional, que tiene que ver con la ONU también, ha sacado órdenes de arrestos para el primer ministro Benjamín Netanyahu, para uno de los am, ministros que tuvo el gabinete de Netanyahu, que ya no está, que es Yoav Galant. Y esto tampoco había ocurrido. Así que vemos automáticamente una escalada en las relaciones del mundo con Israel. Esto es importante porque estamos viendo cómo el mundo completo ya desde hace un año y pico dándole la espalda a Israel. Israel primero fue la víctima, luego las cosas fueron cambiando y ahora pasa a ser el malo o el villano de la película. Esto es un proceso que se ha repetido una y otra vez en la historia por los últimos 75 años aproximadamente. Eh, es importante que nosotros estemos pendientes de todas estas cosas, que nosotros podamos ver un poco más allá de lo que dicen los medios. Eh, Voy a trabajar con lo que es la línea del tiempo. La vamos a estar usando bastante en el día de hoy. Así que esto que estoy haciendo aquí, yo espero que se esté escuchando bien.
Disculpe, More, se fue el audio de nuevo. ¿No? Que no se está escuchando. Probando, probando. Sí, Baruch Hashem. Bueno, me disculpan familia por los problemas técnicos que están ocurriendo con el micrófono. El micrófono está seteado y todo, pero no sé qué pasa que no se escucha de momento. Pero estamos hablando de la línea del tiempo que aún no la comienza a desarrollar. Primer año, segundo año, tercer año, 3 años y medio, cuarto año, quinto, sexto y séptimo. ¿Por qué es importante esta línea del tiempo? Vamos a estar trabajando aquí en estas 3 años y medio, cuarto año específicamente, y el evento de Gog y Magog. ¿Por qué Gog y Magog? El tema de Gog y Magog es uno de los temas, digamos, más apasionantes que nosotros podemos ver cuando hablamos de la escatología, tanto desde el punto de vista como lo enseña el cristianismo, como desde el punto de vista en la mentalidad judía o hebrea. Es importante que cada vez que nosotros eh, entendamos o escuchemos este tema de Gog y Magog, en el otro campamento, que es donde abundan los programas y los estudios de profecías, al descartar mucho de la historia que nosotros encontramos en el Tanaj, vamos al Tanaj y tenemos que evaluar Isaías, Jeremías, Miqueas, Zacarías. Tenemos que evaluar todo lo que es la documentación o los libros que son de la literatura del género apocalíptico. Son 42 libros que están allí. Muchas personas quieren hablar de profecías, quieren hablar de la escatología, pero pregúntenle cuántos de estas personas, de estos maestros que están hablando de escatología, se han sentado a estar estudiando qué pensaba el judío en el primer siglo, en el judío cuando llegó nuestro santo maestro Yeshua a escena, cómo ellos tenían ese pensamiento apocalíptico. Si nosotros podemos leer todos estos libros, que muchos de ellos lo encontramos eh, dentro de YouTube, narrado, no tienes que pasar ni el trabajo tan siquiera de ponerte a leer, vamos a tener una idea qué estaban pensando ellos, qué pensaba Kefas, qué pensaba el rabino Shaul o Pablo, qué pensaba Yohanan, Juan, cuando está escribiendo también Apocalipsis, las conexiones que ellos están haciendo. Así que es importantísimo que como buenos estudiantes nosotros saquemos tiempo, nos sentamos, estudiemos, revisemos cuál es el pensamiento judío del primer siglo. Ya ustedes conocen qué fue lo que ocurrió, cuál fue la prohibición que el Sanedrín dictaminó para no hablar ya de este tema, cómo al día de hoy el judaísmo moderno tampoco está siguiendo estas conexiones porque no lo está estudiando. Entonces, queda de nuestra parte que este mensaje salga, que este mensaje se pueda difundir y el mensaje correcto desde el punto de vista hebraico, ¿ok? Pensamiento cacherizado, si vamos a hablar así escatológicamente. Entonces, es importante, como dije al principio, nosotros hoy en día nos encontramos aquí antes del año 1 en el tiempo del rey Usías. Esto es un repaso porque ya hablamos bastante del rey Usías. ¿Qué hizo Usías? Si usted va a la historia de Usías, se va a dar cuenta cuáles son los eventos que nosotros debemos esperar ahora en este tiempo. Todo comienza aquí
vamos a hacer en el comienzo de este año, que sería 6001, con Rosh Hashanah. Todo comienza ahí. Hablamos ya, y ustedes me imagino que se lo tienen que saber ya de memoria, que aquí hay varios eventos en este mismo día. En Rosh Hashanah tenemos la inauguración de el altar, el Mizbeach. Y para eso quiere decir que en este tiempo que está aquí, se ha tenido que capturar el monte del templo completamente, se ha tenido que limpiar el monte del templo, purificar con las cenizas de la vaca roja, todo eso, y ya el Beit HaMikdash está en proceso de construcción. Dos posturas, una dice que ya en este momento, aquí el primer año, ya está construido completo, otros dicen está en proceso, pero el altar puede seguir funcionando mientras lo demás sigue su camino, sigue su proceso. Espero que hasta aquí me estén siguiendo. Segundo, el estudio de la liturgia de Rosh Hashanah, el estudio de la liturgia de Yom HaKippurim, el estudio de la liturgia de Sukkot. Son tres matzorim, tres libros de rezo de esas liturgias que encierra qué es lo que va a estar ocurriendo en Rosh Hashanah, en Yom HaKippurim, en los días de asombro. Si usted no lo estudia, difícil que me pueda seguir. Porque el lenguaje que nosotros encontramos en las cartas de Rabino Shaul, en muchas de las expresiones que hace nuestro Santo Maestro Yeshua y que encontramos dentro de los escritos del primer siglo, están vinculados directamente con esa liturgia. Pero si no estudias esa liturgia, no es simplemente que tengas el libro y que llegue ese momento, ese día y lo sigas leyendo, sino que te sientes con anticipación y comiences a buscar qué es lo que dice. Eh, Trate de conseguir un matzor tradicional. Cuando digo tradicional, estoy hablando que sea ortodoxo y pueda seguir los diferentes motivos que se encuentran en ese matzor y entiendas el lenguaje. Y si entiendes ese lenguaje y lo puedes estudiar y te lo aprendes, cuando vayas a los escritos del primer siglo, vas a ver otras cosas. Tenemos entonces que en Rosh Hashanah se da la inauguración del altar y el Asaf es la resurrección de los justos. Resurrección de los justos para ver lo que es la coronación de Mashiach y comienzo de las bodas del Cordero. Bien, tenemos entonces cada uno de los reyes que operan en estos años. Esos reyes son característicos de qué vamos a esperar nosotros a ver en Israel. Recuerde siempre que todos estos años que están aquí, se trata de Israel. Israel en la tierra, en el estado. Estos que están acá es el mundo o las naciones. Se sigue el mismo patrón. Tenemos que hay 1260 días acá, 1260 días acá también. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta, como lo vemos hoy en día. Por ejemplo, hoy en día, en estos momentos, nosotros tenemos la OTAN, las naciones más poderosas de Europa, incluyendo también a naciones que no están en Europa como Estados Unidos. Eh, esta, este organismo va a tener que ser modificado, porque como ustedes saben, eh, se está quedando corto con la guerra de Ucrania, no está siendo tan efectivo y va a tener que sufrir unas modificaciones. Todas estas personas van entonces a formar una nueva alianza para enfrentarse a otra confederación de naciones dirigidas por Rusia, las que nosotros denominamos entonces la Alianza del Oriente, llamadas también en la literatura apocalíptica como el Behamot, y sabemos que para esto tenemos que ir a buscar los artículos que aparecen en la enciclopedia judía acerca del Behamot, acerca del Leviatán. Esto lo puede encontrar en línea. Está en inglés, pero usted puede hacer la traducción con el Google.
Eh, y cuando nosotros encontramos quiénes son estos y cómo se ven desde el punto de vista que los sabios de Israel lo están mencionando. Recuerde, no podemos tener la mentalidad del cristianismo que tiene mucha teología de reemplazo para poder entender unos escritos judíos. Tenemos que ir a pensar, a buscar la manera de pensar como lo hacían hace 2000 años atrás. Por eso es importante que usted se siente, que usted haga esta asignación. No va a ser una cosa que lo va a poder lograr en una semana ni dos. Va a tener que invertir bastante tiempo. Y esto es importante para poder entender el tiempo que nosotros estamos viviendo. No estoy diciendo que esto sea 100% certero, porque no lo es. Tampoco lo fue en el primer siglo cuando llegó nuestro Santo Maestro Yeshua, la expectativa mesiánica que había allí y cómo ellos estaban tratando de explicar cómo aparecería el Mesías. No estaba totalmente definido. Habían diferentes posturas. Nuestro maestro Joseph Good dice que cuando nosotros estamos estudiando esto, es como si estuviéramos mirando a través de un espejo retrovisor los eventos, que no están realmente en un orden perfecto, pero podemos tener cierta exactitud de las cosas que se van a ver. Ahora, habiendo dicho eso, como si ustedes saben, este mensaje no es mío, yo estoy haciendo la traducción al español, la aplicación de nuestro maestro Joseph Good, de todos los años de estudio que él ha invertido. Y yo como buen estudiante, pues me he tenido que sentar a buscar, a indagar, a verificar todas estas cosas que él está diciendo, la literatura que él recomienda también buscarla, leerla, estudiarla, todas esas cosas. Entonces, seguimos acá. Todavía estamos en la introducción, por favor. Es bien, bien importante que nosotros entendamos que en este tiempo que está aquí, esa alianza de naciones de Occidente, que luego la vamos a entender como el Leviatán, va a estar en guerra con la otra alianza de naciones de Oriente, que la podemos identificar con el Behamot, y están peleándose entre sí. Y en esos 3 años y medio, hacia el cuarto, muchas veces va a aparecer que el Behamot, o lo que se convertirá en Gog y Magog, va a estar ganando. ¿Qué estamos viendo nosotros hace 2 años para acá? O quizás 2 años y medio. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo cómo comenzó un conflicto en Rusia, Ucrania, y cómo esto ha ido escalando poco a poco. Muchas personas dicen, oh, se puede desatar la Tercera Guerra Mundial. Mis hermanos, estamos en la Tercera Guerra Mundial hace rato, pero es una guerra diferente, una guerra asimétrica, una guerra que va por etapas en diferentes lugares. Es muy diferente a cómo fue la Primera Guerra Mundial y cómo fue la Segunda Guerra Mundial. Si usted realmente se ha sentado y ha evaluado lo que ha ido ocurriendo estos últimos 2 años y medio, 3 años, todos estos conflictos que se están dando y cómo van escalando poco a poco. eh, Mire dónde el tiempo donde estamos. Estamos viendo cómo Europa está enfrentándose a Rusia y no lo están haciendo, vamos a decir, abiertamente, pero están utilizando el territorio de Ucrania para llevar a cabo todas estas cosas combinado con los Estados Unidos. Así que ya estamos viendo todo lo que es el choque de estas dos confederaciones de naciones. Sabemos que Rusia está asociada con China. Sabemos que está asociada con Corea del Norte. Ya tienen 100,000 efectivos que le han dado el visto bueno para que vayan a Ucrania. Entonces, tenemos una serie de naciones ya en conflicto, y esto es importante, tanto China como Corea del Norte, quizás alguno otro, porque son los protagonistas de los últimos 6 años y 7 años, o sea, por acá. Son los ejércitos del Oriente que vienen entonces a enfrentarse contra el Leviatán o la bestia, después de otros sucesos que ya hemos comentado. Esto simplemente es un repaso de lo que estamos haciendo. Pero es importante que nosotros entendamos que en estos 3 años y medio van a estar esas dos confederaciones de naciones chocando,
Muchas personas dicen, no, Gog y Magog, y lo sitúan aquí. No, lo vamos a ver que es acá. Con esto vamos a continuar más adelante. Seguimos con la presentación. Bien, el tiempo preciso de la invasión de Gog y Magog. Habíamos hablado ya cuando analizamos estos años uno por uno de esta invasión asiria. El imperio asirio va a ser el prototipo, la tipología para nosotros poder también estudiar a Gog y Magog. Vamos a encontrar que en la literatura rabínica asiria siempre es identificado como Gog y Magog. Y para eso entonces tenemos que buscar los recursos rabínicos para ver por qué ellos le llaman así. Tenemos a Ezequías o Hizquillahu. Este es el rey del año número 3. Este es el rey donde se documenta todas las hazañas que hizo. Se habla más de Hizquillahu o Ezequías que lo que se habla de Salomón. Casi se habla al mismo nivel de David. David tiene un poco más, pero Hizquillahu es uno de los reyes más importantes que nosotros tenemos que evaluar. Como dije, representa al año número 3 de los 10 reyes que hemos venido estudiando por ya un poco más de un año. Va a ser en el tiempo que se le extiende al rey Ezequías que nosotros vamos a encontrar ahí todo lo que apunta hacia Gog y Magog. Esa extensión de los 15 años que se le va a estar dando a la vida del rey Ezequías. Por eso estábamos mencionando que es importante examinar los 3 años y medio y el cuarto año específicamente donde hay un cambio significativo, donde va a estar emergiendo entonces el rey de Ezequías, el rey que le nace de la promesa que le hizo el Todopoderoso, que va a ser Menashe o Manasés. De Manasés vamos a hablar un poco más. Lo cubrimos ya hace varios meses con detenimiento. Por eso es importante, mis hermanos, para aquellos que se están conectando quizás por primera vez o segunda vez, tercera vez, que usted vaya a los estudios que se han hecho en secuencia. Los estudios están construidos de una forma que si usted los salta, no va a poder entender de qué estamos hablando. Eh, Todo esto sugiere, nuestro maestro Joseph Good sugiere que el ataque de Gog y Magog va a comenzar en Rosh Hashanah del cuarto año. Importante, pero que se ve acá, aquí en este cuarto año, es que comenzará cuando arranque eso de Gog y Magog. ¿Por qué es tan importante este evento? ¿Por qué es tan importante Gog y Magog? Casi todo el mundo, y ahí me incluyo yo, casi todo el mundo se enfoca en Gog y Magog, en la guerra, en el superejército, en lo que logra hacer y cómo Hashem se manifiesta. Pero estamos pasando un gran punto de vista, un punto de vista que cambia todo, toda la ecuación. Y se trata de la redención de Israel. Eso aparece en Ezequiel 39. En Ezequiel 39, específicamente en el verso 17, vamos a ver un vocabulario que es repetitivo. Dice así: y tú, hijo de hombre, así ha dicho Hashem Adonai, di a las aves de toda especie y a toda fiera del campo, juntaos y venid y reuníos de todas partes a mi víctima que sacrifico para vosotros, un sacrificio grande sobre los montes de Israel. Y comeréis carne y beberéis sangre. Comeréis carne de fuertes, beberéis sangre de príncipes de la tierra, de carneros, de corderos, de machos cabríos, de bueyes y de toros, engordados todos en Basán. Comeréis grosura hasta saciaros. Beberéis hasta embriagarlos de sangre de las víctimas que para vosotros sacrifique. Este mensaje nosotros también en las palabras, la fraseología, la vamos a ver en el séptimo año. Es repetitivo. No significa que Gog y Magog se repite. Hay otra guerra. Gog y Magog en el pensamiento cristiano es la gran guerra. Es donde todo termina.
pero en el pensamiento judío ya nosotros hemos visto que esto no es así. Es una guerra que va a marcar, sí, eh, un proceso que se va a estar dando, pero no es la última guerra, no es la gran guerra. Esta es la guerra de Jerusalén que la cubrimos ya hace algunas semanas. Así que siempre tenemos que tener eso en mente. El cristianismo coloca a Gog y Magog como la última gran guerra, la que va a definir todas las cosas, y esto no es así. Y vuelvo y recalco, esto es porque están desconectados del pensamiento escatológico hebraico judío y tienen bien presente todo lo que es la teología de reemplazo. La redención final de Israel. Ezequiel 39. Y os saciaré sobre mi mesa de caballos y de jinetes fuertes y de todos los hombres de guerra, dice Hashem Adonai. Y pondré mi gloria entre las naciones. Todas las naciones verán mi juicio que habré hecho y mi mano que sobre ellos puse. Ahora vamos a entrar en lo que es el verso clave, el verso 22. Y de aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Hashem Adonai. ¿Qué implica esas palabras? De aquel día en adelante. Estamos hablando que todo esto comenzó entrando Rosh Hashanah del cuarto año y ya para Yom HaKippurim habrá terminado. El juicio se llevará a cabo ya. Es importantísimo que nosotros nos demos cuenta que Hashem mismo está diciendo que Israel, la casa de Israel, se va a dar cuenta de algo. En ese momento la casa de Israel se va a transformar completamente. Será a través de este evento de Gog y Magog que Hashem redime a la nación o redimirá a la nación de Israel. La salvará. Entendiendo desde el punto de vista judío que la salvación no es solamente del alma, la salvación también es en lo literal. Muchas veces cuando se explica lo que es salvación, en el cristianismo se enfoca en la salvación del alma, únicamente del alma. En el pensamiento judío están ambos, tanto el alma y el cuerpo. Así que vamos a ver una redención de Israel completamente, va a cambiar, cambio de estatus, tanto en el alma como en lo físico. Es un ciclo que también se vuelve y se repite. En historias del pasado, voy a abundar un poco más de esto. En la historia de la invasión de los asirios, y esto vuelvo y recalco, esto es repaso de lo que ya nosotros estudiamos. Cuando Sennacherib invade Israel, hubo muchas pérdidas humanas. Sennacherib hizo un reto al único Elohim verdadero. Sennacherib escribió una carta, esa carta era retando y mofándose de todas las tropas de Israel, diciendo, mire, yo le voy a dar hasta caballos. ¿Cuántos caballos son? Ah, ustedes no tienen los jinetes suficientes para que monten todos estos caballos. La afrenta fue tan grande que retó también al único Elohim verdadero. ¿Qué hizo el rey de Israel? Fue, envió al Cohen Gadol, sumo sacerdote, para que le preguntara a Hashem. Hashem trabajó esa situación de una forma espectacular. Envió un super ejército de ratones al campamento de los asirios y estos le comieron la cuerda, las soguillas de los arcos en una noche. Y obviamente sin arco no vas a poder lanzar flechas ni nada. Causó que surgiera también un rumor de que supuestamente había una invasión allá en Asiria. Y eso hizo que las tropas regresaran huyendo, también que fueran aniquiladas en el camino. ¿Por qué le digo esto? Porque las bajas que se vieron en ese día fueron tan grandes y así mismo va a ocurrir cuando Gog y Magog comience esta gran invasión hacia el territorio de Israel. Van a lograr avanzar por las diferentes ciudades, por las montañas, el super ejército que tiene Israel, el cual yo lo admiro bastante. Bueno, se nota con el jacket que tengo encima, eh, pero va a ser diezmado.
va a haber muchas bajas dentro de Israel, muchísimas bajas. Y lamentablemente nosotros sabemos que el ejército de Israel está compuesto en su mayoría de reservistas y la mayoría de estos son jóvenes. Va a haber mucho dolor dentro de Israel. Israel va a perder básicamente toda la esperanza, excepto siempre hay un remanente, pero el grueso de la población va a perder las esperanzas completas. Y ahí es que se va a levantar el clamor. El tema del clamor es uno bien, bien interesante. Se les recomiendo que vayan a Mamá Rachel y vean el tema de la semana pasada que tiene que ver con el clamor, que es un clamor que se considera un clamor delante del Todopoderoso. Y leemos muchas veces que Hashem escucha el clamor del pueblo de Israel, el clamor que se escuchó en Egipto, el clamor que se escucha en momentos difíciles y el clamor que se va a escuchar también aquí en este evento. Y cómo Hashem entonces va a reaccionar. Todo esto comenzando esa invasión en Gog y Magog. Ustedes saben que Gog y Magog, perdón, que Rosh Hashanah hasta Yom HaKippurim son 10 días. En esos 10 días donde se está llevando el juicio de qué nación vive, qué nación muere, etcétera. Ahí va a ir avanzando todas estas tropas enemigas. Y cuando llegue Yom HaKippurim, entonces será que se manifiesta el único Elohim verdadero, el Elohim de Abraham, de Isaac y Jacob, donde la gran mayoría de las personas en Israel se van a dar cuenta que esto no era un mito, que Hashem no es un mito, que no era un cuento, que no eran simplemente historias. Ellos van a poder ver, experimentar cómo sobrenaturalmente, sin ningún tipo de explicación lógica, todo este gran ejército es destruido. Y el corazón del pueblo de Israel será transformado en ese momento. Momento totalmente impactante, el momento donde el pueblo va a hacer Teshuvah. Se va a ir nuevamente hacia Hashem. Todos van a reconocer que Hashem es real. Por eso se habla de que Gog y Magog está provocando que haya un momento de Geulah, de redención completamente para Israel. Todo Israel será transformado. Como dije, un gran sector, por no decir todos, van a reconocer, bueno, esto no lo dije, lo había dicho en las clases anteriores, también van a reconocer a el Mesías judío, al Mesías judío que aparece en los escritos del primer siglo. Y estoy hablando del que vivió la Torá, el que enseñó la Torá, el que le dio la ordenación rabínica a sus estudiantes para que fuesen a llevar el mensaje de la Torá al mundo. Este rabino que se distancia abismalmente del Jesús del cristianismo, para que se pueda entender un poco mejor, ponerlo mejor en contexto. Toda persona que reconoce al Mesías de Israel está supuesto a conocer la Torá y a observar la Torá. Son dos cosas diferentes. A involucrarse en todo lo que es la Torá. Aquí se puede entender mucho mejor de que el Mesías que presenta el cristianismo, pues no está caminando en esta dirección. No se enseña todas estas cosas. El pueblo de Israel va a reconocer a nuestro santo maestro Yeshua y no a Jesús del cristianismo. Es importante que uno pueda comprender este punto, ya que el falso Mesías va a venir imitando a lo que todos ya conocen. Va a venir imitando al Mesías del cristianismo y no al rabino judío. En esta, la escatología islámica se tiene, vamos a decir, converge con un pensamiento que pone el hadith, específicamente la escatología de los chiitas. El hadith es un libro que recoge los dichos del profeta desde el punto de vista chiita. Y en uno de los hadith, un hadith dice que en el último tiempo, cuando aparezca el Mahdi es el Mesías que espera el mundo islámico, eh, va a llamar a la oración que las 5 veces que ellos oran al día, en uno de esos momentos va a llamar a la oración, pero que en eso aparece el hijo de Mari. El hijo de Mari es como ellos ven a Isa o al Jesús del cristianismo, porque tampoco pueden ver al Yeshua judío, sino al Jesús del cristianismo. Y el Mahdi le va a decir,
dirige tú las oraciones, porque tú eres el hijo de Mari, tú eres el gran profeta. Y que en ese momento el Jesús del cristianismo le va a decir, no, dirígelas tú, porque tú eres el que tienes la verdad. Y luego de esto, eh, el Jesús del cristianismo le va a decir a todos sus seguidores, o sea, al pueblo cristiano, que tienen que seguir lo que dice ese Mahdi, o sea, esos dichos del Islam. Y hay una conversión en masa del mundo cristiano hacia el Islam. Eso es lo que dice ese hadith y es desde el punto de vista de los chiitas. Y aquí nosotros podemos ver dos puntos de vista totalmente opuestos, pero cuando el pueblo que se dice que sigue los pasos del Mesías no conoce la Torá, será fácil seducirlo. Bien, volvemos a la pizarra. Segundito, por favor. Lo que estamos viendo, según lo que acabo de decir, en este cuarto año, en el cuarto año tenemos a Manasés. Vamos a hablar ya mismo de Manasés. Pero en este cuarto año que comienza en Rosh Hashanah, tenemos la invasión de Gog y Magog y la destrucción en Yom HaKippurim. Aquí está la transformación. Es interesante que es el cuarto año. Cuando nosotros vemos el cuarto año de la creación, que va a ser el milenio número 4, es donde también aparece Mashiach Yeshua, 2000 años atrás, y trae la salvación, o es la época, la era de la Torá, hacia la época del Mesías. Aquí hay una transformación completamente de todo Israel. Israel cambia de estatus en ese momento. Israel es transformado. Vamos a decir, el paganismo en Israel se acaba y se comienza a caminar en la Torá. Ahora, esto es en el mes de Tishri que está ocurriendo. Y 6 veces en el futuro vamos a llegar al mes de Adar. El mes de Adar es el mes donde se está celebrando el evento de Purim. Y Purim tiene que ver exactamente con el tiempo de tribulación, tiene que ver con el rescate que hace el Todopoderoso a esa población judía que se encuentra en el imperio de los persas. Luego de Adar, sabemos que lo que viene es Nisan, el séptimo mes. ¿Qué pasa en estos 6 meses que tenemos aquí? En esos 6 meses que tenemos aquí, el territorio de Gog y Magog. Primeramente tenemos que separar lo que es el ejército de Gog y Magog que invade Israel, es un super ejército, y luego lo que es el territorio de Gog y Magog, donde están sus bases y donde también hay parte del ejército. Ese territorio que está ahí en esos 6 meses va a ser invadido por las tropas del falso Mesías. Pero en ese momento, aún él no se ha presentado como si fuera Elohim ni nada por el estilo. Él simplemente es el líder de toda esta confederación de naciones europeas, específicamente la Alianza de Occidente. Invade a todo este territorio por esos 6 meses. Se aprovecha de que la mayoría de estos ya fueron destruidos en la tierra de Israel. La desmoralización es increíble en todas estas tropas. Se aprovecha y le gana y los aplasta ya de una vez y por todas. Específicamente estamos hablando de Rusia, que es el que está dirigiendo. No estamos diciendo que el pueblo ruso fue eliminado. Estamos hablando de las tropas. Esto es importantísimo. ¿Qué ocurre? Recuerde que el Behamot, Gog y Magog, o los asirios, depende de cómo usted lo quiera posicionar, se compone de muchas otras naciones.
Esas otras naciones entonces juran alianza a, a este nuevo líder que se va a presentar como la opción, como el Mesías, y le juran alianza a él. Más adelante, en este año 6, yendo al 7, parte de esos ejércitos que le juraron alianza, que estamos hablando de los chinos, estamos hablando de los coreanos del norte, que son los reyes de Oriente, son los que se van a rebelar en contra del falso Mesías y van a pelear por los recursos que quedan en el mundo. Porque de aquí en adelante, del año número 4 en adelante hasta el 7, el mundo, el planeta entero entra en otras etapas donde hay mucho caos, donde hay guerra, muchas guerras nucleares, más de lo que se puede estar viendo acá al principio, pero el mundo se destabiliza increíblemente. Tenemos que tener eso siempre presente. Volvemos nuevamente acá a la presentación, luego seguimos con la línea del tiempo. Bien. Entonces tenemos que en el cuarto año se da la redención de Israel y la promesa de la redención que se le dio a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob se cumple. Vamos a ver cómo hay una huida y todo al desierto. Los líderes de la alianza occidental invaden las tierras de Gog y Magog, ya lo expliqué, el ejército del Leviatán. Nosotros podemos encontrar evidencia de esto en Mica o Miqueas 5, del 5 al 6. Dice así: y este será nuestra paz cuando el asirio viniere a nuestra tierra. Recuerde que el asirio está hablando de Gog y Magog, la literatura rabínica, específicamente en el Talmud, Tratado Sanedrín B, capítulo 11, donde los sabios de Israel identifican a Siria con Gog y Magog y al rey Hizkiyahu como si fuera un prototipo de Mashiach. Y Miqueas dice que cuando el asirio viniere, Gog y Magog, a nuestra tierra, y cuando hollare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales. Ahí es donde se está definiendo todavía un poco más lo que va a ser el reinado de los reyes que están con este falso Mesías. Y devastarán la tierra de Asiria a espada. Van a devastar donde está la sede de Gog y Magog, entiéndase, Rusia, con sus espadas de la tierra de Nimrod, y nos librará del asirio. Y ese nos librará del asirio es Hashem. Ahí está cifrado lo que es la destrucción de Asiria o Gog y Magog por parte de Hakadosh Baruj Hu, del Santo bendito sea. Cuando viniere contra nuestra tierra y hollare nuestros confines. En ese momento, el falso Mesías, como dije ya, es simplemente un líder, es el líder de toda esta confederación. Todavía no se ha presentado como Elohim. Los líderes de la Alianza Occidental invaden a Gog y Magog, Europa y el ejército de Leviatán. Lo vamos a ver en Números 24:24. Ya habíamos hablado, esto fue creo que la semana pasada o 2 semanas atrás, que cuando se habla de escatología en el cristianismo, usualmente se menciona Mateo 24, segunda de Tesalonicenses, Efesios, Apocalipsis, Ezequiel, algo de Daniel y casi nada más. Pero nosotros encontramos profecías desde el punto de vista hebraico en toda la Tanaj. Bamidbar o número 24:24. Dice, vendrán naves de la costa de Kitim. Kitim en la mentalidad rabínica es Roma. Y afligirá a Siria. Recuerde, a Siria identificado como Gog y Magog. Y afligirán también a Geber. ¿Quién es Geber? Geber, si no me equivoco, es un bisnieto de Shem, el hijo de Noé. La literatura midrashica habla mucho de Geber
Lo habla como que también tenía una yeshiva junto con Shem y enseñaban a toda aquella población la Torah del Todopoderoso. Pero Heber, de ahí viene el ibrit, el hebreo. Y ahí lo que está diciendo es que van a estar afligiendo al hebreo, a Israel. Mas él también perecerá para siempre. Estamos hablando de Asiria. Asiria es destruido y tenemos evidencia a través de toda la Tanaj. ¿Cuánto año? ¿Cuánto año ejemplificado por el rey Manases? De los 10 reyes que nosotros tenemos, Menases o Manashe es el cuarto rey. El rey que le nace a Hisquillahu ya antes de morir, que no tuvo la oportunidad de ver cómo se desarrolló ni nada, pero fue un rey que se fue totalmente hacia la izquierda, fue un rey que hizo cosas abominables, fue un prototipo del falso Mesías, increíblemente. Sí es cierto que se va a arrepentir y va a tratar de enmendar todos los daños que hace, pero cuenta en la tradición, Flavio Josefo también, que las matanzas que hizo hacia los sadiquim, hacia los justos de Israel, fue tan grande que los ríos de sangre en Jerusalén era algo que se veía en abundancia. Fue el rey también que mandó a asesinar a el profeta Isayahu, donde la tradición dice que Isayahu se escondió dentro de un tronco y se le quedaron los tzitzit por fuera y ahí fue identificado y fue entonces aserrado. Pero fue un rey sumamente malvado, identificado con el falso Mesías. Y dicho sea de paso, este rey, según la literatura rabínica, se dice que fue el primero que puso una abominación, un ídolo dentro del santo templo, basado en la literatura rabínica. Y dice en segunda de Tesalonicenses 2:3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Habíamos hablado de la apostasía ya. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Elohim. Es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Elohim como Elohim, haciéndose pasar por Elohim. No solamente viene como un falso Mesías que se opone a lo que es la Torá del Todopoderoso, también viene a usurpar la posición, tomará ventaja del desconocimiento de la Torá de las personas. Recuerde que el cristianismo sigue en rumbo, sigue, vamos a decir, en su evolución, esperando de que aparezca el Jesús que ellos están esperando, valga la redundancia, ¿verdad? Eh, que aparezca. Entonces, como no tienen Torah, pues no pueden definir realmente cómo será el verdadero Mesías. Así que estas personas, desgraciadamente, caen en la trampa también. La alternativa que se le va a estar presentando es la que ellos esperan, la que el mundo ha escuchado, la de el Jesús del cristianismo. Acerca del falso Mesías, se hará pasar, como dije ya, como el Jesús del cristianismo. Y en este punto nosotros tenemos que tener bien claro cuál es la expectativa mesiánica judía versus la expectativa mesiánica de la religión cristiana acerca del Mesías. Por ejemplo, nosotros tenemos la historia del nacimiento de Yeshua en el campo, pero si no estudiamos el tiempo, nos vamos a saber que el territorio donde está Belén, donde se está pastando toda esta área que están los pastores, pertenece al templo y que los pastores son levitas y ese rebaño también pertenece al templo. No vamos a entender cuando aparecen los sabios. Acá le ponen como que eran 3 reyes, pero realmente dicen sabios. Y vemos como Daniel también es llamado un jajam, un sabio. Así que estos jajamim, conociendo que vienen de Oriente y que en Oriente está Babilonia y Babilonia está la comunidad judía más grande en todo ese sector, y cómo entonces, eh, involucrándonos más en el pensamiento judío rabínico, se menciona de que estos sabios simplemente eran otros judíos que vivían en Babilonia,
que conocían las profecías y simplemente vinieron acá a buscar a el futuro rey de Israel. Hay otros relatos que están envueltos con lo que es el imperio de los partos y quiénes eran los que estaban liderando los partos en ese momento. Tenemos a el malaj Gabriel unos meses antes, aproximadamente 9 meses antes, que hace su aparición a Miriam y sabemos que es el tiempo de Hanukkah, porque el diálogo que ellos están teniendo es parte del diálogo que nosotros encontramos en la liturgia de Sukkot. Así que ya aquí tenemos otra, otro punto más por qué estudiar la liturgia. Si no conocemos la liturgia de Rosh Hashanah, no vamos a identificar de qué está hablando Rab Shaul en Tesalonicense. No vamos a conocer de qué está hablando nuestro Santo Maestro Yeshua en Mateo 24. No sabemos identificar qué shofar es el que está sonando, si en qué fecha es, si uno es en Rosh Hashanah o el otro es en Yom HaKippurim. No podemos identificar todas estas cosas porque estamos alejados de todo lo que es la liturgia. ¿Por qué Miriam visita a su prima Elisheva? En uno de los evangelios apócrifos de Tomás hay una historia bien interesante donde Miriam va a visitar a su prima Elisheva, pero realmente va a hablar con su esposo, con Yohanan, que es un Cohen, es un sacerdote. Y es mencionado de que Yohanan es el que lleva a Miriam a que tome las aguas amargas, las aguas de la sospecha de la mujer de adulterio, para que disipe cualquier duda y que esto se llevó a cabo así y ella fue encontrada inocente. O sea, hay una historia detrás de todo esto con un lenguaje que te está conectando con tiempo de Sukkot, que te está conectando con unos eventos claros que si no los conoces, no te vas a dar cuenta de lo que ocurrió realmente y cómo te lo presenta entonces el cristianismo. Se distancia de una manera increíble. Sin conocer todo esto, pues imagínense, ¿qué modelo nosotros vamos a tener? ¿Qué modelo nosotros realmente estamos persiguiendo? Si se nos presentó un Mesías que no te llevaba a la Torá, que te llevaba hacia otro lugar. Entiendo el cambio del nombre, entiendo que se nos enseña desde Yosef con Sefanás Paneah cómo todo esto iba a ocurrir, pero es hora de tomar la decisión a quién yo voy a seguir. O me quedo con este modelo o me quedo con el real. Uno te lleva en dirección de Roma, el otro te va a llevar en dirección de lo que es Israel. Habiendo ocurrido todas estas cosas, volvemos a la pizarra. No habíamos estudiado acerca de los dos testigos, no voy a entrar en ese tema. Todo esto se lleva aquí, en el cuarto día, en el cuarto año. Pero Israel completamente huye hacia el desierto, huye hacia el valle de Jaboc, huye a donde se encontró y se refugió Eliahu o Elías, que estuvo 1260 días también escondido allí. La cosa es que el Estado de Israel se queda sin judíos. Cuando nosotros vamos y leemos acerca de la bestia que está persiguiendo a la mujer, el dragón. Esta bestia que no es otra que el Leviatán, la cual envía todo su ejército, que es el agua que está persiguiendo a la mujer. Ella escapa, así Hashem la rescata completamente. Ya hablamos de los 8 lugares que están en el desierto, 8 lugares que son mencionados también cuando Moshe Rabenu lleva a todo el pueblo de Israel subiendo por parte del Sinaí, 8 lugares en específicos de refugio. Entonces, Israel se queda sin judíos. No hay judíos allá. Cuando usted lee de que la mitad de la ciudad fue llevada al exilio, que las mujeres fueron violadas, que hubo gran guerra, allí ya no hay judíos en ese momento. Esto ocurre acá, en esta sección, específicamente el año 6, el año 7. Israel se llena de gentiles, se llena de paganos,
la tierra es profanada grandemente. El año número 6 al 7 es guerra tras guerra. Vamos a ver la guerra de Jerusalén, específicamente en el año 7. Tenemos aquí el año 7, iniciando por Rosh Hashanah. Aquí aparece Mashiach en el monte Sinaí. Devarim 33, si no me equivoco. Y por 10 días, hasta Yom HaKippurim, marcha a través de los 8 lugares del desierto recogiendo a Israel. Ahora, hay una pregunta que le había escrito para ustedes, pero creo que no la leí, se me pasó. Si Israel es rescatado aquí, llevado al desierto, ¿quién es la audiencia que el Leviatán o el dragón o el falso Mesías se va a perseguir, que está en los 4 extremos de la tierra, guardan el testimonio de Yeshua? ¿Quiénes son ellos? Aquí ocurrió la SAF con los sadiquim, los justos, pero tenemos otra audiencia que fue encontrada indecisa, una audiencia que en la indecisión, en este tiempo de indecisión, podían conocer Torá, podían saber cómo defenderse, cómo contestar, pero no tenían una relación genuina con Hashem. Todas esas personas estaban anotadas en el libro de los indecisos. Todas esas personas, entonces, sí se te va a dar una oportunidad más porque Hashem es súper justo, pero no se fueron en ese junte, no se fueron ahí. Entonces, la apostasía, recuerdan el término apostasía, según Kenneth, vamos a ver si me recuerdo el nombre de él, Kenneth Wom, creo que era así que se llamaba, un erudito en el griego, citando el diccionario, el lexicón de Lyndon Scott, menciona que el término apostasía tiene varias definiciones y la que comienza con esfumarse, con ser tomado y sacado de un lugar, es la que se apega a Segunda de Tesalonicenses. La reunión que nosotros hablamos sobre Jaquel. En la línea del tiempo que nosotros presentamos la semana pasada, presentamos 2 Jaquel, 2 reuniones que Rab Shaul la menciona acerca de la reunión. El Jaquel que se llamaba para el tiempo de Sukkot y nuevamente vuelve y se repite. Entonces tenemos un Jaquel aquí y tenemos otro Jaquel acá. Esos indecisos que ya han tenido 3 años y medio para definirse, ahora son contados como justos, como Sadiquim. Al ser contados como justo, como Sadiquim, estos son los que va a estar persiguiendo el Leviatán, la bestia, con todo su sistema en este tiempo que está aquí. Que en este tiempo que está aquí vamos a encontrar también un gran despertar, porque el mundo no es bobo, el mundo se va a dar cuenta que no encaja, que las versiones que se le ha vendido, las opciones que se le ha dado, no son reales. Así que muchas personas se van a ir en torno de seguir la Torah del Todopoderoso, de seguir al verdadero Mesías, Yeshua. Hay una conversión masiva. Mashiach regresa, pero con él regresa también una audiencia. Con él regresan aquellos sadiquins que estuvieron involucrados en la boda. Y todos ellos comienzan por 10 días de Rosh Hashanah a Yom HaKippurim a recoger todos los que están en los 8 diferentes lugares que ya estudiamos, desde el monte Sinaí, todo lo que es el territorio de Edom, todo lo que es Jordania, hasta una parte de Líbano hoy en día. Y entonces regresan Yom HaKippurim junto con Mashiach a Jerusalén para la gran batalla, la batalla de Jerusalén. Asimismo,
Y en esta gran batalla se enfrentan con dos ejércitos. Tenemos lo que queda de Leviatán y los otros reyes de Oriente que traicionaron esa alianza que tenían con el Leviatán, están viniendo en contra del Leviatán, en contra de todos los recursos, porque ya no quedan recursos en el mundo está totalmente en caos, el mundo es bien diferente a como nosotros podemos verlos hoy en día y se enfrentan contra el Mashiach. Y obviamente, Mashiach les va a dar su merecido. Importante poder entender toda esta línea y estos eventos que ya nosotros los hemos explicado a través de un año y pico, pero estamos abundando y expandiendo qué ocurre en estos años, específicamente el cambio que hay del 3 años y medio al cuarto y de aquí en adelante, como el mundo entero entonces sufre un cambio todavía mayor y más espectacular y no en sentido positivo. Kenen West, gracias, así mismo, gracias, mami, mi mamá, por si acaso. Kenen West, el jubileo, no, el jubileo, el Yobel es acá. El Yobel va a ser aquí, en este Yom Kippur del séptimo año. Aquí es que se suena el gran shofar, Mateo 24. Lenguaje de Yom HaKippurim. Eso es en el séptimo año. Todavía tenemos muchos detalles por ver. Eh, Vuelvo y digo y recalco. Este es el pensamiento escatológico hebreo. No significa que esté 100% correcto, pero tenemos una aproximación. Y es necesario que nosotros podamos entenderlo porque ahora mismo, vuelvo y digo, hay muchas personas que al no conocer toda esta escatología, están viendo escenarios que no estamos en ese momento. Están hablando de que ya viene Gog y Magog. Una de las cosas que sí tenemos que tener en claro, recuerda que el judaísmo de hoy en día, como no estudia esa escatología, apenas está en pañales, tan pronto ve una amenaza de esta magnitud, inmediatamente comienza a hablar de que, oh, es Gog y Magog. Problema grande que si usted no conoce exactamente cómo funciona lo de Gog y Magog y escucha a ciertos rabinos de renombre en Israel hablando de que se aproxima Gog y Magog, desgraciadamente, pues las personas tienden a creerle a ellos porque son judíos, porque tienen grandes títulos, pero no significa que estén estudiando esa escatología judía. Deben pasar otros acontecimientos que estamos viendo claramente que se está comenzando a definir más. Miren en contra de quién está la OTAN. Miren Rusia con quién está haciendo alianza. Miren todas las amenazas que se están haciendo de parte y parte. Sumamos, restamos y tenemos ya un panorama mucho más claro de dónde nosotros nos encontramos hoy en día. Así que es importante que nosotros vayamos sobre todo esto que hemos aprendido, repasándonos, vamos, tenemos que sacar las malas ideas, los malos conceptos, los conceptos que no son hebraicos, vuelvo y recalco, porque están desarrollados en una teología de reemplazo. Y eso es lo que se está enseñando en el mundo de raíces hebreas, mesianismo, cristianismo, pues ni se diga. Y en el judaísmo, pues no se estudia. Está apenas en pañales. Segundito, a ver si se me queda algo. Ok, algo muy importante que casi se me queda. Vamos a ver si lo puedo compartir. Bien, segunda de Tesalonicenses 2, 3 al 4. Y aquí es donde tengo Kenneth Hughes, a base de las profecías, habla acerca de lo que dice el diccionario Lindell and Scott. Lindell y Scott acerca del término apostasía, que ya yo lo mencioné. Pero si usted no conoce, vamos a ver si lo puedo poner esto mejor from the current slides. Yes.
Si usted no conoce la diferencia o la expectativa mesiánica acerca de Yeshua versus la del Jesús del cristianismo, puede caer en un error grande. Dice 2 Tesalonicenses 2:3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Entiéndase, la apostasía es el ser tomados y ser llevados, ser esfumados. Está hablando de la SAF, está hablando de la resurrección de los justos en ese momento. Y ahí entonces se manifieste el hombre de pecado, el falso Mesías, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Elohim. Es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Elohim como Elohim, haciéndose pasar por Elohim. Si usted conoce que Mashiach Yeshua no es Hashem, no es el Padre, inmediatamente con la Torá usted descarta ese pensamiento que es errado, que no pertenece para nada al pensamiento hebraico y que está basado en una teología de reemplazo y está en una línea de abodazará, de idolatría. Si no lo conoces, entonces tienes un problema, porque vas a creer que el Jesús del cristianismo es el Padre, que son la misma persona. Y ahí es donde viene el gran engaño. Tenemos que tener siempre esto presente. ¿Cuál es el punto de vista mesiánico acerca de lo que se espera con la figura de Mashiach versus la que te presenta el cristianismo, que como ya ustedes saben, no habían cristianos en el primer siglo? Nuestro santo maestro Yeshua nunca fue cristiano, ni ninguno de sus seguidores. Y cuando se habla de restauración, Hechos 3:21, es volviendo a un modelo del primer siglo, donde no hay cristianismo, donde todos están siguiendo la fórmula, voy a decirlo así, la fórmula de Yeshua como rabino, la estructura que él está colocando en ese momento, que tampoco se parece a la de hoy en día. Tenemos que enfocarnos a la del primer siglo. Y si nos enfocamos en el primer siglo, va a ser mucho más sencillo poder identificarlo, lo del judaísmo hoy en día, que se está distanciando también del primer siglo, y mucho menos de la religión cristiana que se presenta. Si entendemos que no hay cristianismo en el primer siglo, no podemos pretender seguir en algo que no estaba allí. Eso no es parte de la restauración. Abominación desoladora, Mateo 24. Por tanto, cuando veáis a quién y cuando veáis a quién le está hablando, Yeshua sí le está hablando a sus seguidores, pero también ahora se está dirigiendo a la audiencia que esté viviendo en ese momento, que habían sido encontrados indecisos y ya se han definido. Cuando veas en el lugar santo, recuerda, en el lugar santo donde estaba eh, los panes de la presencia, donde estaba la menorá, donde estaba el altar de incienso. Ahí se va a colocar la abominación desoladora, que es un ídolo, una ashera, de la que habló el profeta Daniel. Entonces los que están en Judea huyan a los montes. Los primeros que van a huir en ese año número 4 hacia el desierto son los que reconocen a Yeshua como Mashiach. Y ahí estamos hablando de la gran mayoría. Las personas inmediatamente van a decirle a este falso Mesías, este falso impostor: salte, tú no eres el Mesías, no te reconocemos ni nada por el estilo. Y él va a tratar de imponerse, va a enviar a su ejército, al gran agua que viene corriendo atrás de la mujer, pero Hashem le va a dar el escape. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Tenemos a Antíoco Epífanes como prototipo, de acuerdo a los rabinos también. Menashe fue el primero que coloca a un ídolo en el lugar santo. Por favor, y esto lo hablamos ya cuando cubrimos el cuarto día o Menashe, vaya a la enciclopedia judía y busque el artículo de la abominación desoladora. También busque el artículo sobre el anticristo. Así mismo aparece, anticristo. Tradúcelo. Yo lo puse en español, claro está, cuando lo cubrimos, pero si no lo ha visto todavía, vaya y busque todos estos recursos, Enciclopedia Judía, y vas a ver
cómo se percibe el falso Mesías, cómo tiene un espíritu sumamente de una persona arrogante, prepotente. En la historia de Absalom lo vamos a ver mucho más claro, mucho más claro. Eh, las cosas que hizo Absalom, ya lo discutimos, pero cómo él trabajó la mente de las personas que estaban en Jerusalén, cómo él se proyectó, cómo él persiguió a su padre David y dónde David huyó. Porque donde David está huyendo es el mismo sitio que Israel huye en un momento dado. Es uno de los 8 lugares que nosotros encontramos en, como refugio. Am, Valle de Arnón, esto aparece en Isaías 16, Valle de Jaboc, lugares necesarios. Bueno, vaya y revise el cuarto año que nosotros ya cubrimos. Y yo espero que nadie de ustedes sea encontrado indeciso ni nada por el estilo. Pero si algo llegase a pasar y está en ese grupo, es mejor estar en Israel en ese momento y huir con todo el remanente de la casa de Judá a estos lugares donde Hashem los tiene, los preserva. Obviamente van a vivir otra etapa totalmente diferente. Ellos van a estar en un sitio resguardado de todo el mal que está aconteciendo en todo el resto del planeta. Bien, vamos a ver aquí, vamos a apagar la grabación.